Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer acompañarlos el día de hoy en sus casas. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este espacio denominado el carácter formativo de la evaluación en el aprendizaje en casa. El día de hoy nos acompaña la profesora Lucelena Pastrana, licenciada en Educación, Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, magíster en Evaluación Educativa de la Universidad Santo Tomás, con amplia experiencia en la formación de maestros desde el nivel inicial hasta el nivel postdoctorado. Ha sido profesora de la maestría en Docencia de la Universidad de La Salle y actualmente pues, es la coordinadora académica de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Amplios intereses a nivel investigativo en la parte de formación docente y la evaluación educativa, editora académica de varios libros, entre ellos tenemos Estrategias Docentes para la Lectura Crítica, Perspectivas Investigativas en la Escuela, del cual tuve el honor de poder participar. Muchas gracias, maestro, por estar acá con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Le agradecemos también a mi compañero Paul Cubillos, quien también nos va a estar acompañando. Es muy grato para nosotros a nivel corporativo poder contar con la presencia de cada uno de ustedes y poder llegar a sus casas para darles una pequeña semilla de esto que nosotros hemos llamado una pequeña transformación. Le damos la bienvenida, profesora Lucelena. Vamos a estar muy atentos a resolver todas las inquietudes de que tenga el parte del público y pues ya dejamos en sus manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo especial aquí para Pedro Pablo y para Paul, que me están acompañando aquí en la moderación de esta charla, de esta intervención. Pero pues un saludo también muy especial a todos los profesores y directivos docentes de los 24 colegios de la corporación Minuto de Dios a lo largo y ancho de nuestro país. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno podernos encontrar y compartir este momento a través de este medio y es la oportunidad precisa que nos deja también esta situación para encontrarnos. De otra manera, quizás no hubiéramos tenido el privilegio de encontrarnos. Entonces, pues estoy muy complacida, agradezco mucho la invitación y espero que mis reflexiones que les acompañe en esta tarde, pues les ayude a asumir un poco pues el trabajo que están ustedes realizando allí en sus instituciones. Entonces, bienvenidos todos también y muchísimas gracias por estar aquí a todos los profesores que están allí de las diferentes partes del país. Ya voy a voy a poner la diapositiva y cualquier cosita me informas. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues yo realmente he preparado esta charla pensando un poco en la situación en la que nos encontramos, pues un poco como establecer una serie de reflexiones, de líneas, para que podamos como ir pensando qué hacemos en estos entornos virtuales de aprendizaje o qué hacemos cuando estamos en el entorno presencial, porque quizás esta oportunidad que tenemos en este momento es una oportunidad única, inédita, pero no va a ser permanente. Seguramente pues traerá muchos cambios. Pero hay cosas que seguramente van a quedar aquí y que nos van a permitir a nosotros seguir trabajando de esa mejor manera. Yo pienso que cuando estamos hablando de la evaluación, no estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sino que realmente estamos hablando de la evaluación para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Porque en la medida en que podemos hacer de la evaluación una estrategia didáctica que nos permita como docentes incorporarla de manera progresiva, gradual, intencional, también va a constituirse para nosotros en un elemento, una arista de desarrollo profesional. Entonces, mi charla de hoy en la tarde, quiero invitarlos a que cada uno de ustedes, desde su práctica docente, desde el lugar donde se encuentran, piensen en el reto que les voy a poner, es decir, cuál es su itinerario como evaluador.
de estos aspectos que les voy a presentar, que les voy a socializar, que estoy pensando en voz alta con algunos otros educadores que me acompañan en el diario vivir, en la cotidianidad, cómo estos elementos son importantes para que podamos resignificar esa práctica docente. Yo me aparto del concepto entonces de evaluación de los aprendizajes para instalarme desde la perspectiva de la evaluación para los aprendizajes. Y en ese sentido, ahí en esta modalidad en la que nos encontramos, entonces existen unos mitos. Aquí en la diapositiva siguiente vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son algunos de esos mitos que surgen cuando estamos hablando de encontrarnos en una situación de distanciamiento físico por prevención de salud. Entonces, no podemos hablar de aprendizajes remotos, como he escuchado y como he leído en algunas publicaciones y documentos y en algunas intervenciones. No se habla de aprendizajes remotos. Lo que se habla de lo que está remoto, lo que está distante, está relacionado con la enseñanza, con la mediación, porque el que aprende en últimas es el estudiante, ¿sí? Es el sujeto que, ayudado por las diferentes alternativas que tiene, es que puede lograr esos mayores aprendizajes. Entonces, les propongo que veamos estos mitos que existen frente a la evaluación a distancia física, por la distancia física. El primero, que la evaluación es precaria cuando se realiza en línea o a distancia, es decir, cuando ya propiamente se utiliza en una forma virtual, muy formal, o cuando en estas condiciones en las que nos encontramos actualmente, pues entonces también tenemos algunas situaciones que nos toca combinar. Lo cual, este mito es importante que lo trabajemos para explicarlo de manera más razonable, más ajustada a nuestras realidades y podamos superarlo en pro de los estudiantes. El segundo es que la falta de coincidencia física no permite que el docente conozca a sus estudiantes y por tanto no puede evaluarlos eficazmente. Aquí hay una situación combinada, mixta, es decir, tuvimos oportunidad de estar en un primer momento con los estudiantes, un periodo corto, pero creo que suficiente para poderlos identificar. Cosa contraria cuando es la primera vez que vamos a establecer contacto con los estudiantes. No obstante, allí hay muchas estrategias y estos medios también nos permiten aprovechar de otras herramientas, de echar mano de otras herramientas para poder establecer ese vínculo, ese contacto, esa confianza que es necesaria generarla para los procesos de aprendizaje. Y en tercer lugar, que la evaluación se restringe únicamente a una evaluación continua que se realiza porque no se puede hacer otra cosa. Es decir, pareciera que las posibilidades de la evaluación se reducen solamente a lo presencial o que solamente en lo presencial podemos hacer la evaluación de manera adecuada, de manera pertinente, de manera coherente. Y no es así, porque a través de estos medios y con todas las herramientas del entorno virtual de aprendizaje es posible aprender y evaluar, porque si no fuera posible aprender, pues tampoco sería posible evaluar. Entonces, estos tres mitos los dejo allí, a ver si a través de la charla podemos desmitificarlos, podemos cambiarlos, transformarlos, o podemos decir, no, definitivamente es muy difícil hacer la evaluación para los aprendizajes en entornos virtuales de aprendizaje o en entornos donde no hay coincidencia física entre el profesor y los estudiantes, o porque ya sea porque no hay conectividad, ya sea porque no tienen acceso a los recursos tecnológicos, a los diferentes dispositivos, o porque quizás también nos enfrentamos a situaciones relacionadas con la capacidad que cada sujeto tiene de gestionar su propio aprendizaje, de autorregularse y tener criterio frente a su proceso de autonomía para el aprendizaje. Esos son factores que
desde los diferentes autores que tenemos en la literatura de la evaluación para los aprendizajes, estamos constantemente revisando. Hay factores de orden prescriptivo, hay factores de orden social, hay factores de orden contextual, de instituciones también, de las organizaciones. No es igual estar en una institución en la zona Caribe colombiana o en el sur del país, al oriente, al occidente, en el centro. O sea, también hay una serie de características culturales que es necesario que nosotros reconozcamos para poder hacer un proceso de evaluación. Por eso entonces, con este reto que les propongo de ir revisando, haciendo su itinerario como evaluadores, recuerden que ese es el reto, y desmitificando estas 3 ideas al menos, los invito entonces a que avancemos en la segunda parte ya de este momento de la charla. Entonces, ¿qué he pensado? He pensado que lo que les quiero proponer a ustedes para reflexionar, esa es una glosa que quiero abrir aquí en este momento. Y es que esto que les estoy proponiendo es para reflexionar, para que ustedes que son sujetos intelectuales y que son capaces de incorporarlo a sus horizontes de comprensión, a sus valores culturales, al reconocimiento de sus contextos, de sus territorios, puedan hacer las interpretaciones y las comprensiones, ¿sí? Porque no son verdades absolutas, no está como un asunto que se pueda generalizar. De hecho, porque estamos en el campo de la educación, de lo educativo y de lo pedagógico, donde las generalizaciones, pues la investigación no lo demuestra, no puede darse, no pueden darse. Entonces, mi invitación es y por eso es que les propongo el reto de ir pensando en su itinerario evaluativo. Entonces, como les decía, ahí cierro la glosa y como les decía, entonces, he pensado que nos imaginemos en un gran plan de la evaluación, que cada uno desde su práctica personal o desde sus prácticas colectivas allí en las instituciones y en las instituciones con los pequeños colectivos docentes, ya sean por áreas, por grados, como estén organizados, puedan pensar un poco en un plan de evaluación. Es decir, en este momento, en este contexto y en los entornos presenciales, es necesario que exista un plan de evaluación. Si nosotros no planeamos la evaluación, nos va a pasar como la figura que siempre utilizo, ¿no? Cuando Alicia le pregunta al gato, bueno, ¿y cuál camino voy a seguir? ¿Para dónde vas? Para cualquier lado. Ah, bueno, pues cualquier camino sirve. Si no sabemos para dónde vamos, entonces cualquier camino nos va a servir. Por eso en temas de la evaluación es necesario tener claro la ruta que vamos a seguir. Entonces, en este plan de evaluación lo hemos dividido o lo he dividido en 3 partes, la del inicio, la del desarrollo, la del continuo y la de la finalización. En este inicio, en primera medida, pues es importante que la evaluación como estrategia didáctica esté incorporada desde un principio cuando estamos estableciendo los contactos con los estudiantes. Ahora que ya se ha iniciado el segundo semestre, que estamos iniciando una nueva etapa de este proceso de distanciamiento físico, pues viene muy bien que pensemos en esas formas de volver a ponernos en contacto con los estudiantes. Entonces, hay un elemento muy importante para el aprendizaje y es el ambiente que se pueda crear, el contacto que se pueda establecer y el vínculo que se pueda ir construyendo con los estudiantes para hacer procesos de aprendizaje y por ende procesos de evaluación. Entonces, allí, en términos del inicio de este nuevo segundo semestre, de este nuevo momento, pues es muy importante que podamos establecer ese contacto y establecer con ellos una, una temática de discusión, que podamos darle la bienvenida a través de los diferentes foros que tienen las diferentes plataformas, o si nos corresponde hacerlo a través de la forma, digamos, tradicional, de enviar las guías, de enviar los materiales de manera física, pues también que se haga. Pero lo importante es que se establezca en un primer momento un contacto para poder con ellos establecer un ambiente de confianza
En la medida en que haya un ambiente de confianza, será posible establecer procesos de aprendizaje y procesos de evaluación. La segunda, digámoslo así, pista clave que considero importante para hacer en este plan de evaluación es que se establezcan claramente los criterios de evaluación desde el primer momento. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Y qué estrategias se van a utilizar para evaluar? Si logramos ser supremamente coherentes, claros en lo que queremos lograr, las metas que pretendemos alcanzar, pues es necesario que las establezcamos desde un principio y que establezcamos claramente cuáles van a ser esos criterios. De otro lado, es importante que pensemos en cómo vamos a ir vinculando lo que ellos ya saben y que yo debo saber que ellos saben para poder ayudarlos a monitorear el progreso de lo que esperamos que ellos logren, ¿sí? Que nuestros estudiantes logren. Entonces, aquí juega la tan sonada teoría del aprendizaje significativo un lugar relevante, un lugar especial. ¿Por qué? Porque aquí es necesario pensar cómo lograr que eso que ya saben pueda darle paso a los nuevos conceptos que se van incorporando, pero a la vez que se van incorporando, que se incorporen de manera organizada, de manera jerarquizada y de manera secuencial. Esas tres palabras son claves cuando queremos hacer de verdad un trabajo de significancia o que sean significativos para los estudiantes. Entonces, es importantísimo explorar aquí los conceptos que ellos ya tienen, con lo que vengan, así hayan estado con nosotros en el primer periodo, en el segundo, siempre tenemos que estar en esa tarea de verificar, de confirmar qué es lo que saben nuestros estudiantes y justamente ese sería el asunto que podríamos nosotros ir estableciendo y ir trabajando. Otro asunto, comenzar a conocer quién es quién y para que esto facilite la participación de los estudiantes. Pues en estos espacios virtuales existen muchas herramientas a través de las cuales podemos utilizar y establecer ese contacto, ¿no? Y también que seamos capaces de superar esta mediación de la herramienta, porque solamente la herramienta, el maestro no ha desaparecido, ¿sí? O sea, somos nosotros quienes estamos todavía aquí al otro lado de la pantalla y somos quienes tenemos que hacer, seguir haciendo el trabajo de la mediación pedagógica, tener muy claro para dónde vamos y hacer todas las adecuaciones que consideramos importante hacer. Entonces, existen, lo que importa es cómo nos ponemos en una situación de aprendices permanentes de estos medios para poder hacer utilizar, sacar mejor provecho de las herramientas. Y hay cosas que realmente no requieren mucho esfuerzo porque pues somos lo suficientemente hábiles y capaces para poder aprender. Entonces, es necesario que podamos insistir en generar esos vínculos desde la virtualidad. Allí las herramientas, yo insisto, tienen foros, hay forma de trabajar a través de los mismos correos, hay forma de establecer a través de las mismas guías si no hay conectividad, porque como les digo, aquí el asunto es de ser recursivos, de innovar para que podamos establecer ese vínculo, porque solo en la medida que podamos establecer esos vínculos es que podemos garantizar un mejor desempeño, desarrollo en el proceso del curso. Por eso a esta etapa que he denominado evaluar en el inicio o al inicio del curso, cuando comenzamos nuevamente cualquier curso, el periodo académico, el semestre, como estén organizados, el caso es que cuando comenzamos a establecer nuevamente un contacto con nuestros estudiantes, es necesario que pensemos que ante todo estamos frente a diferentes sujetos que son tienen una identidad, que tienen una individualidad, que están en una historia familiar. Hay una idea que hay que rescatar aquí y es que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes están aprendiendo en medio de las cotidianidades
de las cotidianidades familiares. Es la casa, es lo doméstico, lo que viene a incorporarse en el trabajo de la escuela, de las instituciones educativas. Entonces, nosotros no podemos desconocerlas y esos vínculos, ese contacto debe estar enfocado a aprovechar ese primer elemento de contacto en la virtualidad. Tiene que aprovechar el interesarnos por saber quién es quién el que está allí. Entonces, hay muchos recursos en las herramientas virtuales para poder establecer ese contacto. Y un contacto también es no renunciar como profesores a tener una presencia escénica a través de este medio, ¿sí? Porque si todos comenzamos a cerrar nuestras cámaras y solamente ponernos en unas cajillas de las diferentes plataformas, pues ahí estamos perdiendo un escenario muy importante que el profesor en cualquier latitud no puede perder y no puede renunciar a seguir ocupando. Entonces, es muy importante que en ese primer momento tengamos claro que debemos establecer ese contacto. Además, podemos aprovechar ese primer contacto para que puedan ir explorando las temáticas, referirlos a otros que revisen otro tipo de documentos. Cuando yo hablo de documentos, no me estoy refiriendo únicamente a corpus teóricos, libros, guías o material que esté en la web, sino que me estoy refiriendo a cualquier tipo de documentos y de textos que podemos encontrar no solamente en la web, no solamente en la parte física, sino como me refería ahora, tiene que ver justamente con esas nuevas cotidianidades familiares. Muy bien. Este es un momento muy importante para la evaluación, pero es un momento muy importante también para el aprendizaje y para la enseñanza. Y hay un elemento allí cuando en la siguiente diapositiva podemos ver que se evalúa durante el curso. Pero para evaluar durante el curso, nosotros debemos tener muy claro, apreciados profesores, que la evaluación debe ser de carácter formativo o continuo para procurar de verdad mirar cómo se va desarrollando ese progreso en el aprendizaje de los estudiantes, para el aprendizaje de los estudiantes. Y allí hay varios elementos que quisiera señalar, pues hay dos que he puesto allí en la diapositiva que tienen que ver cómo el estudiante obtiene información externa sobre el progreso de su aprendizaje, que se lo da el profesor, pero que no solamente se limita al profesor, sino que también tiene que provenir esa información de lo que él mismo está experimentando como aprendizaje. Y también de una manera un poquito más objetiva, cómo la evaluación le va permitiendo al profesor tener reporte sobre lo que va dándome la misma evaluación. Entonces, en el desarrollo de la evaluación dentro del transcurso digamos, de la cotidianidad, de los diferentes encuentros, de las diferentes clases, como se esté organizado, juega un papel importante, no solamente lo que yo como profesora pueda decirle al estudiante de cómo va su aprendizaje, cómo va, que no se reduce a calificaciones, que no se reduce a entrega de trabajos, que no se reduce a que devuelva las guías, que no se reduce, sino que hay muchas formas de trabajar durante el proceso del desarrollo mismo del curso. Y uno de esos elementos muy importantes para que se pueda dar el tema de la evaluación durante el curso tiene que ver con la autoevaluación. Hay que, si esta situación nos obligó a cambiar en la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación de manera rápida, pues de manera también muy responsable y muy constructiva, tenemos que incorporar procesos de autoevaluación y procesos de autoevaluación que le permitan al estudiante desde pequeño, desde los grados iniciales de la escolaridad hasta los grados superiores, a ir incorporando el tema de la autoevaluación y no la autoevaluación entendida como la oportunidad de mejorar mi calificación y mis notas, sino la autoevaluación como la oportunidad
de mirar y hacerle seguimiento a mi proceso de aprendizaje y cómo en ese proceso de aprendizaje yo voy siendo capaz de preguntarme qué aprendí, en qué tengo dificultades sobre lo que estoy aprendiendo, cómo resuelvo esas dificultades, dónde encuentro más información o mejor información acerca de lo que estoy estudiando, qué debo hacer, a quién puedo acudir. O sea, son preguntas que van más en el orden del nivel metacognitivo que del nivel propiamente de asignarme una calificación. Yo siento que la autoevaluación pierde el sentido cuando justamente le estamos asignando una calificación, porque esa es una segunda idea epistemológica en la que yo me paro aquí cuando estoy charlando con ustedes sobre la evaluación. La evaluación, como no es de los aprendizajes, sino para los aprendizajes, la segunda idea tiene que ver fundamentalmente que la evaluación es, ante todo, un proceso que permite la autorregulación y el trabajo que se va haciendo poco a poco. Y que la evaluación no es calificar. La evaluación es valorar, apreciar, acompañar. La calificación es el otro dispositivo que en el sistema educativo se ha pues instalado y ha imperado la calificación, ¿cierto? Pero básicamente en el trabajo que se va desarrollando, el tema de la autoevaluación es muy importante. Ahora, la autoevaluación tampoco se puede dejar para el final. Entonces, cuando va a terminar allá el curso, cuando va a terminar el periodo, cuando va a terminar el semestre, la evaluación debe hacerse, incorporarse a la práctica cotidiana. Bueno, ¿y hoy cómo nos fue en la clase? ¿Y hoy qué aprendimos? ¿Y hoy qué dificultades tenemos? ¿Y hoy cómo vamos? ¿Y hoy cómo nos sentimos frente a este tema? ¿Y hoy cómo estamos? Porque si nosotros no procuramos conducir, orientar ese proceso de autoevaluación, el estudiante no lo va a aprender a hacer. Y por eso insisto que este aprendizaje de la autoevaluación tiene que comenzarse a hacer desde los más pequeños, con pequeñas preguntas. Podemos ir avanzando en la complejidad de la autoevaluación hasta seguir hacia la elaboración de rúbricas muy exhaustivas y muy detalladas para los niveles más superiores. Pero es importante que trabajemos enormemente en el tema de la autoevaluación. Y allí en este proceso de distanciamiento físico o de entornos virtuales de aprendizaje, pues con mayor razón tenemos que darle importancia a la autoevaluación, porque hay que invitar también a los estudiantes a que ellos puedan ser gestores de su propio proceso de aprendizaje. Y en segunda instancia, cuando yo la evaluación me bota a mí como maestro datos, entonces me permite hacer algo muy importante, que son las adaptaciones, los ajustes razonables que hoy hablamos, no solo para los estudiantes o para las poblaciones que tienen ciertas condiciones, sino para todos en general. En este momento todos estamos con la necesidad de hacer ajustes razonables, incluso todos nosotros como profesores, porque tenemos que hacer unos ajustes razonables. ¿En qué aspectos debemos hacer ajustes razonables? Primero, debemos hacerlos en el currículo. Es decir, ¿qué es lo que tienen que aprender nuestros estudiantes? En este momento, ¿qué es lo que tienen que aprender? Seguramente no van a poder aprender, no vamos a poder trabajar todo lo que teníamos allí planeado al inicio del año. Pero siempre lo hemos sabido, profesores. No podemos pensar que todo lo que se ha escrito en el currículo sobre lo que deben aprender los estudiantes, lo aprenden. No, yo creo que eso nunca sucede, casi nunca sucede, ¿sí? Hay cosas que se nos quedan sin ver, sin revisar, ya porque quise profundizar en un tema, quise dedicarme a otro problema, trabajé de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy privilegiando como profesor una parte de ese currículo, ¿cierto? Entonces, en este momento es necesario que flexibilicemos y que adaptemos aquellos elementos centrales, los problemas, los conceptos, las preguntas. ¿Qué cosas en este momento tenemos que privilegiar para que eso sea con lo que trabajemos? No, en este momento la flexibilización curricular nos está llamando
justamente a que podamos hacer las adaptaciones necesarias. Y tal como nos lo está diciendo por allí la profesora Aida Ramírez, la evaluación sea un insumo para que nosotros como profesores podamos dar una mirada más objetiva a nuestra práctica. Claro, tenemos que buscar que la evaluación nos permita a nosotros también tener información. Es que la evaluación no solamente es para informar al estudiante o a sus padres o acudientes de cómo va su progreso en el aprendizaje, es también para nosotros como educadores un referente muy importante en la práctica docente, en la práctica pedagógica, y es un importante elemento que nos permita reflexionar sobre cómo vamos haciendo. Entonces, fíjense que aquí espero no estarlos confundiendo y que me estén siguiendo en la idea. Es decir, cuando yo estoy evaluando durante el desarrollo, en la segunda fase, recordemos que la primera fase fue la del inicio, en esta segunda fase estamos dedicados a pensar en que la información que proviene no solo del profesor es importante, sino también la información que el mismo estudiante puede tener de sí. Y la información de la evaluación no solamente es útil para el estudiante, sino que la evaluación también, los datos que nos arroja la evaluación, es útil para nosotros. Y es útil para nosotros porque nos debe llevar primero a revisar qué es lo que van a aprender, los conceptos, si vamos a trabajar por problemas, si vamos a trabajar por preguntas, si vamos a trabajar por acontecimientos, por hechos, si vamos a trabajar por habilidades, por competencias, por capacidades, no importa el camino que usted coja. Lo más importante es que usted sepa que si ese camino es el que lo va a llevar allá, a esa meta. Lo que usted sí no puede perder de vista es la meta, ¿sí? El fin, porque entonces ahí sí sería grave cualquier camino. Me refiero al camino cuando usted tiene que decidir por qué es lo que va a privilegiar. Entonces, eso es muy importante en el trabajo de evaluación. Pero usted no solamente tiene que pensar en las adecuaciones curriculares, los ajustes razonables curriculares que va a realizar, sino también el proceso didáctico que usted va a implementar. ¿Sí? Entonces, si usted va a trabajar a través de proyectos, si usted va a trabajar a través de talleres, si usted va a desarrollarlo a través de simulaciones, si va a trabajar a través de otro tipo de estrategia didáctica que le permita abordar ese ejercicio, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer esas dos adecuaciones para hacer la tercera adecuación que tiene que ver, o la tercera flexibilización, que es el tema de la evaluación. Entonces, la evaluación no se puede reducir únicamente a un tiempo exacto, sino que aquí entonces aparece el tercer elemento que es la variable tiempo, ¿no? O sea, allí se incorporan todas esas otras cotidianidades y es necesario entonces flexibilizar en los tiempos. Luego, los tiempos de sincronía con los estudiantes van a cambiar, es necesario incorporar los tiempos de descanso, de pausas activas, es necesario flexibilizar también los tiempos de entrega de los resultados. No puedo pretender que entonces en cada clase estén haciendo entregas, ¿sí? De productos, de resultados, llamémoslos así, sino que eso tiene que irse mediando poco a poco a través del proceso que se va desarrollando. Entonces, fijémonos que este componente, esta segunda gran fase de la evaluación, del plan de evaluación durante el proceso del curso, del periodo académico, pues y exige de parte nuestra hacer unos procesos de planeación muy importantes. ¿Qué, cómo y para qué voy a aprender lo que voy a aprender? ¿Y qué, cómo y para qué voy a evaluar lo que pretendo evaluar? Serían las preguntas básicas que tendríamos que hacernos constantemente dentro de este proceso. De igual manera, pensar que el aprendizaje se da en el sujeto como un hecho que ocurre por el equipaje cognitivo y el equipaje cultural que tenga cada uno de nosotros, pero que ese está empujado, arrojado, ayudado por
los desarrollos, por los procesos, por las experiencias, por las mediaciones. Entre mayor diversidad haya didáctica para facilitar el proceso de aprendizaje, seguro que se va a poder dar mejores aprendizajes y de esa misma manera se va evaluando, porque es que la evaluación no se puede dejar al final y no se puede pensar que es solamente para asignar las calificaciones, sino que si propongo el taller, allí mismo estoy pensando en la evaluación, que si propongo el debate, ahí mismo estoy pensando en la evaluación, etcétera, con las diferentes mediaciones. Y en la tercera, en la siguiente diapositiva, entonces podríamos pensar, por ejemplo, en ese plan de evaluación, ¿cómo será entonces la finalización? ¿Cómo recojo todo eso que he venido trabajando a lo largo de todo el semestre, del bimestre, del periodo, del mes? Porque aquí las planeaciones tienen que cambiar, los periodos de planeación tienen que cambiar, también tenemos que ajustarlas a nuestra nueva realidad y en ese mismo proceso de planeación del final del curso, pues tendríamos que estar pensando en que la evaluación sumativa pues tiene que permitirnos establecer unos juicios valorativos de los cuales tenemos que sentirnos altamente responsables y comprometidos, porque de estas decisiones de la evaluación final dependerá la promoción o la reprobación de un estudiante en un determinado grado o periodo, o bueno, sí, digámoslo, dejémoslo como en esos dos términos. O tenemos que ser allí muy conscientes de ese paso final que ya hemos denominado la evaluación final y que no podemos pensar que si la evaluación a lo largo del proceso la hemos hecho participativa, oral, argumentativa, pues la evaluación final entonces va a ser una prueba estructurada porque pues los estudiantes tienen que también familiarizarse y entrenarse con este tipo de pruebas. En este momento, profesores, yo me atrevería a pensar que establecer este tipo de pruebas estructuradas como evaluaciones finales, pues no nos permite vivir coherentemente este proceso que tenemos que flexibilizarlo y adecuarlo. Por el contrario, si hemos logrado desarrollar a lo largo del curso, del periodo, del mes, eh, estrategias muy participativas por parte de los estudiantes, donde podamos escuchar su voz, lo que ellos piensan, lo que ellos están sintiendo, cómo desde 2, 3 puntos de vista se puede ir construyendo el conocimiento con ellos mismos allí, pues entonces no tiene sentido que la evaluación final sea una prueba estructurada, ¿sí? O al contrario, si todo el tiempo nos la hemos pasado haciendo pruebas estructuradas por cuestionarios cerrados, etcétera, pues que al final les pidamos que elaboren un ensayo o que hagan un proyecto cuando no ha sido derivado de un ejercicio que va siendo secuencial y progresivo a lo largo del desarrollo de las clases. Entonces, aquí, si la palabra central en la primera fase fue establezcamos contacto, establezcamos vínculo con nuestros estudiantes. En la segunda etapa, en la segunda fase, estamos diciendo, mire, adaptemos y flexibilicemos los conceptos, es decir, todo lo relacionado con el currículo, con la variedad didáctica y con la aplicación de la evaluación. Aquí, en esta tercera fase, la palabra clave, el concepto clave tiene que ser coherencia. Es decir, yo debo como maestro, debo ser coherente con lo que he venido trabajando a lo largo del proceso y con lo que voy a cerrar el periodo o el año escolar. Y es importante que también tengamos plenamente claro que no porque nos encontremos en estas condiciones y en esta situación, aunque hayan unos ajustes razonables a los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes a nivel institucional, que transitoriamente a través de los consejos de participación de los diferentes órganos del gobierno escolar se hagan algunos ajustes transitorios, no por ello queda sin piso o sin lugar la normatividad. Entonces, también tenemos que ser buscando coherentes frente a ese tema, ¿no? Es muy importante que podamos trabajar en ese sentido con la coherencia. Entonces, bueno, y también porque no podemos pensar en prescindir de la evaluación al final, o sea,
si hemos venido trabajando muy juiciosamente, muy rigurosamente a lo largo del curso, pues qué necesidad que tengamos que hacer evaluaciones de cierre estructuradas, de exámenes, que mejor dicho sometamos a los niños, a los jóvenes también a situaciones de mayor tensión o de mayor angustia y con ello pues se genere un asunto colectivo. No quiero perder de vista algo muy importante que seguramente ustedes allí ya están haciendo en sus instituciones, y es que para el desarrollo de la evaluación y de las adecuaciones y flexibilizaciones curriculares juega un papel muy importante el trabajar con los otros. Aquí, estimados profesores, ¿cómo es de importante aquello que hemos dicho de muchas maneras en muchos encuentros pedagógicos? Seguramente que ustedes también lo habrán experimentado así. La importancia que tiene que yo como profesor tenga la capacidad, la competencia de saber trabajar con los otros, de saber comunicarme con los otros, de saber entenderme con los otros, de negociar, de hacer verdaderamente de esto un proceso participativo, muy democrático. Porque en la medida en que yo logro vincularme con el otro, puedo hacer de los ajustes curriculares pues procesos de flexibilización mucho más adecuados. Entonces, es muy importante estos procesos de trabajo con los demás, ¿sí? Cómo con los demás vamos construyendo poco a poco. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva, bueno, yo creo que ya me he referido a muchas de esas estrategias, pero pues a manera de, digamos, de volver como de síntesis, podemos decir que hay una posibilidad enorme y yo aquí me quedo corta tratando de escribir cuáles son o de señalarles cuáles son esas estrategias que se utilizan. Seguramente ustedes me podrán contar muchas más estrategias que se utilizan. Yo quisiera dejar en síntesis unos principios didácticos para hacer de la evaluación una estrategia didáctica y un elemento de desarrollo profesional de nosotros como docentes. Lo primero es que la evaluación debe planificarse de manera flexible, razonable y adaptada. La evaluación no puede dejarse para la improvisación y menos en esta situación transitoria que aunque nos parezca larga los 141 días que llevemos ya en este distanciamiento físico, para nosotros en las instituciones educativas, de todas formas, es importante que, pues, si antes tenía un valor muy grande, la planeación, hoy cobra una mayor relevancia planear. No solamente qué se va a evaluar, sino qué se va a aprender, cómo se va a aprender y pues de qué manera lo vamos a evaluar. Ya decía yo el elemento en la parte de la fase final, la coherencia, buscar ser pertinente con el objeto epistemológico al que se dedica el área del conocimiento, como con las formas que se pueden evaluar, las mejores formas. Y eso lo sabe cada maestro. El maestro con su saber y su experiencia y su práctica, pero sobre todo con su reflexión y su conciencia social en este momento, lo va a tener. Es importante que pasemos más del proceso que del resultado, ¿sí? Que no solamente nos quedemos en el resultado, en las notas, pasó, no pasó, no, sino que miremos justamente el proceso. Que hay trabajo individual, hay trabajo en grupo, que si hemos justamente vuelto, es decir, si nosotros hemos decidido ser profesores es porque hemos hecho un compromiso, una alianza solemne con ser aprendices para toda la vida. Entonces nosotros no podemos renunciar a aprender todas estas nuevas formas que nos ofrece este entorno virtual o de distanciamiento. De la misma manera que quien nos debe ocupar más en nuestras preocupaciones centrales es el estudiante, cómo aprende. Y sabemos que existen muchas formas y muchos estilos de aprendizaje, así como existen muchos estilos de enseñanza. Entonces, no podemos privilegiar solamente las formas orales, las formas escritas, las formas auditivas, las formas visuales,
sino por el contrario, tiene que ser una combinación, una diversidad didáctica combinada que tiene que ver con el segundo elemento de la coherencia. Pero hay un elemento muy importante, profesores, en este tema de la evaluación y es el diálogo. No el diálogo como una estrategia metodológica, no el diálogo como la posibilidad de venga, sentamos y nos conversamos acá a través de la pantalla o venga, yo lo escucho. No, el diálogo como la posibilidad y la capacidad que tengo yo para eh, mm, escuchar al otro, para poderlo interpretar, para poderlo eh, llevar a una situación diferente, para tener la capacidad de ejemplificar, de mostrarle, de ayudarlo a ubicar en dónde está la información. Es decir, una gran capacidad de diálogo es tener una gran capacidad de escucha, sobre todo, más que cualquier otra cosa, y cómo con esa escucha puedo lograr avanzar en ese proceso con el estudiante. Uno diría eh, eh, que a lo largo de todo este proceso, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes? O sea, sí, que estén sanos, que se autocuiden, que tengan conciencia que de todas estas situaciones, que asuman una conciencia crítica, un pensamiento más desarrollado en el sentido de lo crítico frente a lo que nos está ocurriendo como humanidad, como nación, como comunidades, pero también que seamos capaces de ser autorregulados, que tengamos autonomía, que ese sea el criterio que en las diferentes instituciones educativas le estemos apuntando de verdad a la formación integral de los estudiantes hacia la autonomía, hacia la autorregulación y hacia la formación del criterio. Y pues para eso es necesario que la evaluación cambie, así, haga simplemente un pedacito, mueva, haga clic y diga que la evaluación formativa es una evaluación continua, que no se instala en las calificaciones y que no se deja para el final, sino constantemente allí orientando el trabajo que se está haciendo. Por eso, allí en la siguiente diapositiva, yo he puesto una serie de técnicas e instrumentos que, como les digo, me quedo corta en escribir, en contarles, en decirles en este tiempo, que creo que ya se me está acabando el tiempo, cuáles serían esas técnicas e instrumentos de evaluación para este momento de distanciamiento físico o de educación virtual o para pensarlo también en el escenario presencial. Pues ante todo, hay dos elementos importantes que de entrada tenemos que tener en cuenta como técnicas y como instrumentos. Uno, la planeación. Yo quiero insistir mucho en esto, que desde los diferentes programas de formación de maestros se insiste mucho, que es, bueno, si usted va a desarrollar allí la práctica, entonces usted tiene que planear. Entonces, qué es lo que va a trabajar, cómo lo va a trabajar, qué recursos va a llevar, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí las escuelas normales en eso han sido escuelas que han con una gran trayectoria, una tradición amplia en la formación inicial de los profesores con un elemento importante que es la planeación. Pero no es una planeación por la planeación en sí misma, sino que es una planeación que tiene que estar pensando en la capacidad de leer esos contextos, esos entornos, los ambientes en los que ocurre el proceso de aprendizaje. Por eso, en esta situación, mientras dure esta situación y cuando volvamos a nuestras normalidades, que pues las normalidades no existen en realidad, podamos definitivamente pensarnos en una clave de detenernos a ser un poquito más reflexivos sobre lo que estamos trabajando y reconocer esos entornos en los cuales están nuestros estudiantes. Y porque ahora, pues, en la parte de la casa, la familia entra a ser un elemento del currículo de manera muy fuerte y determinante. En ese sentido, es necesario ayudar a los estudiantes en su camino a la autorregulación y a la autonomía o a la gestión de sus aprendizajes. Es necesario ayudarlo con tablas donde tenga la información, cronogramas, de pronto en las diferentes plataformas que utilicen o en las guías que se les entreguen en físico, impresas o que se les manden por el correo, unos cronogramas, unas tablas de progresión, unas listas, unos gráficos, digamos, mire, aquí vamos a ir hasta esta parte. Para llegar a esa parte es necesario que hagamos primero esto,
después esto, en este momento nos encontramos en esta etapa, es decir, que seamos capaces de orientar ese proceso del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y de la misma manera, no podemos obviar ni dejar de lado los acuerdos éticos y morales que nos deben asistir como sociedad, como cultura, como institución, para evitar ese tipo de situaciones que también se presentan en esta modalidad. El tema, por ejemplo, de la identidad, de los plagios, el derechos de autor, la capacidad de combinar las diferentes informaciones de donde proviene. Y bueno, ahí hay una serie de elementos a los que yo me he referido, sobre todo en la segunda fase del plan de evaluación, en donde podemos dedicarle tiempo al debate, al taller, a los hipertextos, a las simulaciones, a los proyectos, a las guías, a los documentos, a los libros de texto que seguramente en algún momento son importantes, recurrir a algunos portales que a veces como que hemos hecho, como hemos tomado distancia de esos portales educativos, quizás porque tenemos unos prejuicios que no logramos superar, pero hay unos portales muy bien organizados, muchas herramientas que existen en el entorno que también nos pueden ayudar a buscar las técnicas y los instrumentos más pertinentes para este momento. Pues bien, yo he pensado que cuando organizamos la evaluación como un plan que hace parte, que se incorpora a la práctica de enseñanza y al proceso de aprendizaje, pues podemos hacer de la evaluación de verdad un trabajo más formativo y sobre todo convertirla en la mejor estrategia didáctica que tenemos ahora, por supuesto, en esta situación de distanciamiento físico, pero siempre la evaluación para los aprendizajes debe ser una estrategia didáctica que nos permita pensar en lo que se debe aprender, cómo se debe aprender y cómo lo debemos evaluar. Dejo allí un poco para que podamos como dialogar algunas de los comentarios, de las preguntas que ustedes han dejado allí en el chat, pues traté como de recuperarlas allí, pero no sé si Paul y Pablo han podido, si hay alguna me pueden ayudar, si hay algo que seguramente muchas cosas quedaron allí para preguntarnos, para seguir pensando. Sí, maestra Luz Helena, había una pregunta que hacían los profes y de cómo quitar del imaginario de los padres de familia que la nota es el fin último de la educación. Esa es una tarea de todos, porque los sistemas institucionales de evaluación, como están montados en la autonomía institucional, recuerden que el 1290 nos dio esa posibilidad de que cada institución haga su sistema de evaluación. Y si tuviéramos la oportunidad de hacer aquí un balance rápido, cómo están montadas esas valoraciones, pues seguramente, espero equivocarme, diríamos que todas las escalas son cuantitativas, o sea, finalmente le asignamos a la nota un valor muy importante, muy relevante. El día que nosotros dejemos de asignarle tanto valor a la calificación, a la nota, pues entonces ese día no vamos a estar pensando en esa calificación. Entonces yo siento que es un tema de perspectiva, de óptica. No debemos estar mirando la nota como el fin, sino es como un indicador, justamente, como una escala, algo que nos va diciendo cómo vamos, pero como la tenemos como centro, por eso hasta que no la desmontemos como centro para las instituciones, no la podemos desmontar como centro para los padres de familia, porque en últimas, ¿saben? Lo que les sirve es, ¿pasó o no pasó? Esa es la palabra, esa es la frase que escuchamos constantemente, ¿pasó mi hijo o no pasó? Entonces, hay que desmontarla de esa idea, pero yo creo que esa respuesta, la llave la tienen son las instituciones educativas, porque de acuerdo con la normatividad, son las instituciones las que en el marco del ejercicio de su autonomía institucional establecieron las escalas, las calificaciones y las notas. Porque a nivel nacional hay una escala nacional, ¿sí? Bajo, básico, aceptable y superior.
Entonces, pues, ese será el momento. El día que pase eso, pues ese día, así como nos ocurrió ahora, ¿no? El día que nos dijeron, pues tenemos que quedarnos en la casa, pues así nos tocó y recurrir a otros asuntos. Entonces, ese es un trabajo. Y yo creo que en el aula actualmente se puede hacer un trabajo más en el orden de la autoevaluación. Por eso vuelvo a insistir, si desvinculamos totalmente la autoevaluación de calificaciones, yo creo que vamos a ir ganando cultura de autocrítica, de criterio, de juicio valorativo frente a lo que yo hago. Muchas gracias, maestra. También digamos que una reflexión que nos hacía una rectora y para compartirla con todos es que siempre debemos preguntarnos qué más podemos hacer cuando un estudiante no alcanza los aprendizajes esperados. Siempre estamos pensando en esos chicos, en los que pierden el año, los que no alcanzan los aprendizajes, pero nunca nos cuestionamos un poco sobre qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo nosotros para lograr que el chico alcance esos aprendizajes. Entonces creo que es un ejercicio de reflexión al que nos has llevado tú con esta intervención. Creo que ha sido importante. Los maestros y directivos docentes que nos acompañaron el día de hoy han estado muy intrigados, muy fascinados con la pertinencia de tus intervenciones. Las respuestas las he ido respondiendo a medida que hemos ido avanzando en el webinar, así que pues digamos que más que darnos muchas respuestas, creo que nos quedan muchas inquietudes y algo muy importante y es que toda la transformación se debe dar, o sea, tenemos que utilizar este momento en el que estamos como ese catalizador para hacer esas transformaciones en educación que ya son necesarias y urgentes para lo que buscamos. Sí, recuerden que les proponía al principio de la charla cuál era el reto. El reto es que cada uno de ustedes, queridos profesores que están allí, docentes y directivos docentes, piensen cuál ha sido su itinerario de evaluación. Entonces, es muy importante que cada uno piense en su propia práctica. Sí, hay muchas situaciones externas a mi práctica como docente, pero en últimas, quien ejerce ese poder social, político, es el maestro en el aula de clase, ¿sí? El aula de clase, llámese ahora a distancia lejana, ¿sí? O a través de estos medios, pero igual soy yo como docente quien asumo esa responsabilidad y me la juego allí frente al trabajo que tengo que desarrollar. Entonces, es muy importante que podamos trabajar en ese sentido, ¿no? Que no renunciemos nosotros a hacer esas adecuaciones, esas adaptaciones, esas flexibilizaciones y que pensemos en que no obstante todas esas otras dificultades que existen y que yo las reconozco y que también las vivo, porque pues también me desempeño constante en la cotidianidad de la escuela, pues se puedan superar. Se pueden superar en esa medida en que cada uno se convenza que es parte de la solución. Es muy importante pensar eso. Es cierto, maestra. Y bueno, dos palabras que nos quedan en todas las intervenciones y es la parte de que la evaluación tiene que ser motivadora y hacer parte de todo el proceso de aprendizaje. Y dos, que el escenario de empatía que se pueda lograr entre el estudiante y el maestro, así estemos en este proceso de trabajo en casa, creo que va a ser fundamental para que esos procesos de evaluación realmente sean transparentes y consecuentes con lo que se está desarrollando, tanto desde la planeación del docente como desde la autonomía del estudiante. Sí. Sí, sí, tienes mucha razón en esa perspectiva. Acá nos quedan como muchísimas cosas para seguir transformando nuestra práctica, para seguir reflexionando. Si verdaderamente yo estoy haciendo un acompañamiento con mis chicos, estoy llevándolos a que ellos mismos vean la evaluación como un proceso de formación o no como un proceso de calificación. Infortunadamente, llevamos a los estudiantes a pensar que la evaluación es el sinónimo de calificación y creo que eso es lo que tenemos que transformar. Cuando nosotros llevemos a los chicos a pensar que la evaluación es algo formativo y no algo sumativo, ahí vamos a empezar a cambiar todas estas, como todos esos paradigmas que tú nos comentabas, que infortunadamente han llevado a que la evaluación pierda como ese sentido pues, que es el fin último, ¿no? En esta evaluación donde tiene que haber un diálogo, donde tiene que haber una transformación, donde tiene que haber una autonomía, una evaluación flexible,
Entonces es eso lo que queremos generar hoy, como tú lo decías, generar esos retos a los maestros que nos están escuchando, generar ese proceso de reflexión para potencializar su práctica docente, para decir, bueno, antes estaba haciendo esto, ahora qué es lo que voy a hacer, qué voy a transformar dentro de mi práctica, pues para llegar a verdaderamente lo que tiene que ser la educación, algo de transformación de nuestros estudiantes. Y hoy por hoy, no solamente de nuestros estudiantes, sino de sus familias. Fíjense esa feliz oportunidad que tenemos en este momento. Yo creo que si bien es cierto, tenemos muchas limitaciones en esta condición en la que nos encontramos, en esta situación, son más las oportunidades y tenemos que hacer de eso todo un saldo pedagógico para nosotros, para la práctica pedagógica en general, del magisterio, pero sobre todo para nuestros estudiantes. Bueno, profe, muchísimas gracias. Te agradecemos por este espacio que nos brindaste, por todos tus conocimientos. Muchas gracias a todos los profes que nos acompañaron el día de hoy, a sus aportes. Esto es algo muy valioso. Esto es una construcción colectiva. Acá no podemos decir quién es el que tiene más conocimiento sobre algo, sino es la construcción de conocimiento hacia algo que nos interesa a todos y es transformar la educación. Transformarme como docente, transformarme como estudiante, porque yo creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo muchísimo más. Agradecerte, Paul, por este espacio. Muchísimas gracias, profe, y esperamos pues contar contigo en algún otro momento para seguir enriqueciéndonos con todo esto que tiene que ver sobre la educación. Con mucho gusto. Les deseo una feliz tarde a todos estos profesores que han estado acompañándonos, docentes y directivos docentes de los 24 colegios de la corporación. Muchísimas gracias por sus comentarios también. Espero que hayan disfrutado del momento y que pues nos queden muchas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Vale, muy bien. Un abrazo para todos. Listo.